Están viendo una revolución que crece. Durante 2 años, hemos estado frente a una batalla entre los que dicen que la marihuana lo salvó, Los niños y yo ahora tenemos a mi esposo con nosotros. los doctores que quieren comprobarlo, Tuvimos que pedir que esta planta pasara por el proceso de desarrollo de fármacos de la FDA. y las agencias federales que han sido un obstáculo. Eso fue desmoralizador para mí. Está en juego poder usar la marihuana como una droga de prescripción controlada. Algunos dicen que es lo único que funciona. Un veterano y una ama de casa que sufren de trastorno por estrés postraumático, o TEPT, una pintora con dolor crónico y un conductor de camión con Alzheimer. Estamos en medio de una revolución de marihuana. Los científicos están a punto de comprobar que la marihuana puede cambiar vidas. Es un buen tiempo para la investigación de marihuana. Y también para los líderes electos. Este proyecto de ley que vamos a presentar, Por fin las cosas pueden cambiar. las leyes de fármacos en este país necesitan una revolución de sentido común y de compasión. Soy el Dr. Sanjay Gupta y esto es Marihuana, la revolución. Yo estaba a su lado todos los días y me decían que se despertaría al día siguiente, pero no fue así. Él no despertaba. Él estuvo en cuidados intensivos por 5 días mientras yo estaba al lado de su camilla. Fue una época muy difícil. No me gusta recordarlo. Chrissy Kiernan no quiere recordar ese día del año 2011 cuando su esposo, Sean, tuvo una sobredosis de medicamentos prescritos. Es lo más horrible que me ha tocado vivir. ¿Te querías morir? No lo diría así, pero quería que todo se detuviera. Ya no quería sentirme así. Sean Kiernan ya no quería sentirse así, porque los medicamentos lo estaban matando. No lo pensé muy bien. Solo quería que parara. Así que hice algo que, afortunadamente, no fue permanente. 22 veteranos de los Estados Unidos se suicidan todos los días. Sean casi fue uno de ellos. Como muchos veteranos, le diagnosticaron trastorno por estrés postraumático, conocido como TEPT. Sean estuvo en las selvas de Panamá y vio muchas cosas después de la invasión estadounidense. Los disturbios, las emboscadas y bajas eran algo común. Es triste perder amigos y a personas con las que has servido. Empiezas a cuestionar todo. Y eso no terminó cuando llegó a casa. A pesar de tener una hermosa esposa a quien amaba, 4 hijos y una carrera lucrativa en bancos, la vida de Sean estaba llena de oscuridad. Le prescribieron docenas de medicamentos para que durmiera, para disminuir su ansiedad y para lidiar con su depresión. Pero ninguno funcionó. Muchos empeoraron su enfermedad. Podemos imaginar lo horrible que es esto para los veteranos. ¿Cómo puedes mejorar los síntomas? Sue Sisley, una psiquiatra, ha tratado a veteranos con TEPT durante décadas. Gracias y bienvenido a casa. Hay una gran variedad de síntomas como el insomnio, la ansiedad y flashbacks. Cada síntoma necesita distintos medicamentos. Ellos llegan a tomar 12 medicamentos distintos y se comportan como zombies. Solo hay unos pocos medicamentos en el mercado que funcionan y ni siquiera son suficientes. Pero hay un medicamento que promete mucho. La marihuana es excelente para el TEPT. Rick Doblin es un investigador y tiene un doctorado en Harvard. Ha estudiado la marihuana por décadas. Una de las cosas sorprendentes de la marihuana es que no recuerdas tus sueños. Para la gente traumatizada que tiene pesadillas, la oportunidad de dormir sin recordar sus pesadillas puede ser fundamentalmente transformadora. Además, la marihuana enfoca la atención de la gente en el presente. Eso también es muy importante para la gente que sufre los traumas de su pasado en su presente. Si todo eso es verdad, entonces la marihuana es un tratamiento ideal para el TEPT. Pero es entendible que haya muchos escépticos.
La doctora Sue Sisley era uno de ellos. A mí me sorprendió cuando muchos de mis pacientes me dijeron que tenían experiencias satisfactorias con el uso de la planta de marihuana. ¿Qué le sucede a tu TEPT cuando usas marihuana? Me relajo y ayuda con mis espasmos musculares y dolores. Me da sueño, así que eso me sirve cuando me tengo que ir a acostar. Pero la doctora Sisley necesitaba más que solo historias. Necesitaba evidencia científica que probara su efecto en el TEPT. Ella quería estudiar esta planta como lo haría con cualquier otro medicamento. Tuvimos el deber, como profesionales de la medicina, de pedir que esta planta pasara por el proceso de desarrollo de fármacos de la FDA. Entonces, la doctora Sisley, la escéptica, y Rick Doblin, el creyente, unieron sus fuerzas y empezaron su cruzada en el 2009. Eso es lo que escuchamos de estos veteranos. Ellos quieren dos tipos distintos. El objetivo es investigar esta pregunta simple, pero muy importante. ¿Podría la marihuana salvar a veteranos como Sean Kiernan? Los veteranos dicen que quieren una cepa que los active por la mañana y una cepa que los cede por la noche. El problema es que le pidieron la aprobación al gobierno federal en el 2010 y los rechazaron. Y pasó lo mismo en el 2012. Se retrasaron años por culpa de la burocracia gubernamental. Eso fue desmoralizador para mí y frustrante. Puedo entender las preocupaciones por la ineficiencia. Él es el director subrogante de la FDA. Hay 3 agencias involucradas para ver si la marihuana es elegible para llevar a cabo un ensayo científico. Él habla de la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la Administración para el Control de Drogas y del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Y si es un estudio de cannabis con fondos privados, como el de Sue y Rick, también necesita la aprobación del Servicio de Salud Público de los Estados Unidos. Hay muchos obstáculos gubernamentales. Y es un problema que reportamos en documentales anteriores. Era una sustancia controlada clase 1, y el gobierno decía que no tenía un valor medicinal. El gobierno nos impide que hagamos los ensayos correctos. Eso fue del segundo capítulo. Rick Doblin cree que la gente correcta vio el documental, porque tan solo 4 días después que el documental salió al aire, Me llegó una carta que decía que aprobaron el estudio. Fue fantástico. Estaba muy feliz. ¿qué tan importante fue eso? Algunos dicen que fue un punto clave en la investigación de la marihuana. Sí, yo creo eso. Y no porque es una reevaluación de los riesgos y beneficios de la marihuana. Es porque la percepción pública cambió. No ha habido, por décadas, muchas investigaciones estadounidenses de los beneficios medicinales de la marihuana. De hecho, gran parte de las investigaciones se concentran en los efectos dañinos de la planta. Ahora, casi 5 décadas desde que se consideró ilegal, vemos cómo cambia la historia. Es el principio de la revolución de la marihuana. La posición oficial de la FDA es estudiar esa droga. Queremos estudiarla para decidir si es segura, eficaz y si es fiable. Y queremos que sea lo más pronto posible. Son muy buenas noticias para veteranos como Sean Kiernan, a quien tuvieron que convencer que la marihuana podría ser lo indicado para él. Hablé con personas que fumaban marihuana por motivos recreativos y eran personas exitosas y con mucha motivación. Antes quería suicidarse. Ahora Sean tiene esperanza. Y todo gracias a esta planta y a ese estudio nuevo que puede probar sus beneficios de una vez por todas. Cuando regresemos, el primer paso es adquirir las cepas precisas de marihuana para la investigación. Eso es más difícil de lo que se imaginaban Sisley y Doblin. Oxford, Mississippi, en el campus de la Universidad de Mississippi. Esta fue la primera vez que lo visitamos en la primavera del 2013. No recuerdo la última vez que cultivamos más de media hectárea. Desde la década de los 70, este campo es el único lugar en los Estados Unidos donde los científicos pueden sacar marihuana para investigarla. La razón es controlar la calidad y la distribución, desde el suelo al estudio. Aquí se cultiva marihuana para investigaciones federales, pero no hay nada en el campo. Y es así desde hace 6 años, ¿cierto? Correcto. La última vez que lo hicimos fue en el 2007. Mahmoud El Sol es el director de este lugar. No seguimos plantando porque tenemos el material suficiente para la demanda actual.
¿Por qué no hay más demanda? Esto es importante. No hay protocolos o propuestas de investigación o demanda del material. Eso era antes. Esto es ahora. Casi 2 años después, hay muchas hectáreas de marihuana. ¿Se han preguntado cómo se ve una revolución? Como un exuberante campo verde para los científicos como Rick Doblin y Sue Sisley. Ellos quieren obtener marihuana desde estos campos para el primer ensayo clínico aprobado por el gobierno federal, para ver si la marihuana puede tratar los síntomas del TEPT. Estoy impactado porque estábamos en este mismo lugar antes y no había nada aquí. Exacto. Hace 1 año y medio. Así es. ¿Estás sorprendido como yo? La verdad es que sí. Solo en el último año, el gobierno federal ha incrementado la producción de marihuana 30 veces. Pasó de 20 kilos a 600 kilos. El gobierno anticipa estudios sobre el cáncer, el dolor y la epilepsia. Y quieren que la marihuana esté lista para avanzar científicamente. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas entregará la marihuana. La doctora Nora Volkov es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Es la agencia a cargo del campo y son responsables de entregar la marihuana para investigaciones aprobadas por el gobierno. Tratamos de anticipar las necesidades de los investigadores y nos basamos en eso para expandir nuestra producción. La producción de plantas con niveles altos de THC, la parte psicoactiva, niveles altos de CBD, la parte terapéutica, y plantas con la combinación de ambos. Pero la cepa indicada, la dosis precisa que Doblin dice que necesitan, la que creen que puede salvar a Sean Kiernan, aún no está aquí. Durante nuestra investigación, descubrimos que esa cepa en particular la tienen otros cultivadores en los Estados Unidos, pero no pueden entregarla para este estudio aprobado por el gobierno federal. Doblin y Sisley tendrán que esperar el cultivo de la Universidad de Mississippi. Aprobaron el estudio de Rick Doblin en marzo, pero las cepas que él quería eran muy específicas. ¿Tenían las cepas para él en esa época? No, o si no se las hubiéramos entregado. Tenemos que desarrollar la cepa, obtener el material correcto y composición correcta. Luego tenemos que propagar y producir el producto final. Y todo eso toma tiempo, con resultados potencialmente mortales. Nos enfocamos en lo mejor para el paciente, cómo se lo entregamos a los pacientes, porque muchos de ellos se suicidan debido al TEPT. Mientras Rick Doblin espera el crecimiento de su cannabis. Quiero escuchar tu respiración. Este hombre no tiene que hacerlo. La Universidad de Mississippi ya tenía la cepa que el oncólogo Donald Abrams necesitaba para su estudio reciente. Recuerda que este experimento tiene 2 partes. Y lo que él hace es otra señal de la revolución. Usamos la cannabis medicinal. Es algo que vimos por primera vez en Israel hace 2 años. Llenas la cuchara. Dentro de eso está la medicina. Nunca pensé que lo veríamos en los Estados Unidos. Una paciente como ella usando marihuana en una habitación de hospital. Es único y diferente. Nunca pensé que fumaría marihuana en un hospital. Este es el Hospital de San Francisco, un hospital de enseñanza académica que gracias al Dr. Abrams tiene marihuana en su farmacia. Está junto a los otros medicamentos. Y Abrams la usa para ver si alivia el dolor crónico en pacientes con un trastorno sanguíneo raro. Janelle Lechos es una pintora y tiene anemia falciforme. Ya no recuerda lo que es no sentir dolor. Puedes exhalar. Ella dice que la marihuana hace que casi no sienta dolor. ¿Cuánto tiempo después de consumir marihuana dejas de sentir dolor? Lo dejo de sentir de inmediato. ¿En minutos? Sí, en solo unos minutos dejo de sentir ese dolor. Janelle está en el estudio porque quiere saber con certeza si la marihuana es más segura y efectiva que analgésicos y otros narcóticos. Aunque la marihuana me droga un poco, puedo vivir mi vida mejor que con pastillas.
Tratar el dolor es el uso más común de la marihuana medicinal. Tiene efectos antiinflamatorios y debilita los receptores de dolor. Este estudio le puede probar a la medicina tradicional lo que millones de pacientes que usan marihuana ya creen, que una planta puede ser un mejor tratamiento para el dolor que las fuertes pastillas que se prescriben comúnmente. ¿Llegaremos al punto donde digamos que es un medicamento como todos los demás? Bueno, yo siempre decía que no lo iba a ver en mi vida, pero ahora ya no lo digo, porque no sé lo que puede pasar. Tendremos que esperar. Esperar. Ha sido el mantra durante décadas con la marihuana. Pero para Rick Doblin y sus veteranos, la espera se acabó. Los profesores creen que... Pero se enfrentarán a noticias sorprendentes que podrían perjudicar el estudio del TEPT. Ella es la investigadora de la Universidad de Arizona y causa revuelos por su estudio sobre la marihuana y su impacto en veteranos con TEPT. Amanecía en Phoenix y una batalla estaba en curso en la Universidad de Arizona. Fue el 27 de junio de 2014, casi 4 meses después de la aprobación del estudio de la marihuana y TEPT. Recursos Humanos me notificó un viernes antes de las 5 de la tarde. La Universidad de Arizona despidió a la doctora Sue Sisley. Estaba impactada porque me quitaron todo mi trabajo. Su trabajo sobre la marihuana medicinal. Es desalentador para todos estos veteranos que han confiado en mí. Su despido fue una noticia nacional. Los veteranos exigen que permitan que Sue Sisley siga con su trabajo. Este gran estudio de marihuana tiene su primer obstáculo. Un gran obstáculo, porque al no tener este trabajo, su estudio no tiene un hogar. Cuénteme. Hablé con ella poco después de su despido. ¿Qué crees que pasa? Creo que la legislatura de Arizona la dominan pensadores muy extremos que se oponen a este tipo de investigación, aunque sea un estudio aprobado por la FDA. Es un estudio aleatorio y el más riguroso científicamente en Estados Unidos. Tengo que decir que la Universidad de Arizona no cede ante presiones políticas en cuanto a investigaciones o empleados. Chris Sigurdsson es el vocero de la Universidad de Arizona. Él insiste que el despido de la doctora Sue Sisley no tuvo nada que ver con la investigación de marihuana. ¿Qué sentiste cuando viste la noticia? Rabia. Sean Kiernan siente rabia porque sabe lo que está en riesgo. La vida de miles de veteranos todos los años. ¿Esos estudios científicos son importantes para ti? Me quedo sin palabras, y eso no pasa muy a menudo. Me impacta que esta sociedad, esta universidad y este país digan que les importa a los veteranos, pero dejan que 22 veteranos se suiciden todos los días. Sean está seguro que la marihuana podría haber salvado algunas de esas vidas porque en cierto modo ya lo ha salvado a él. Después de su sobredosis en el 2011, recurrió a la cannabis como último recurso. Ahora la usa todos los días. Eso es todo. Los síntomas del TEPT son rabia, irritabilidad. ¿Cómo te sientes cuando usas la marihuana? ¿Cómo cambian los síntomas? Esto permite que tu cerebro regrese a un patrón de comportamiento más normal y sano, en vez de perder el control. Así es como los científicos creen que la marihuana puede funcionar. La gente con TEPT tiene un desequilibrio en el cerebro. Tienen muchos receptores asociados con emociones fuertes como el miedo y la ansiedad. Y no tienen sustancias químicas suficientes para unir estos receptores de ansiedad y mantener la calma. La marihuana tiene mucho de este químico que une estos receptores y restaura el equilibrio en el cerebro de los pacientes de TEPT. Este equilibrio ayuda a que Sean Kiernan retome el control de su vida. Llegamos a la conclusión que este era el medicamento para él. ¿Es muy efectivo? Esa es mi impresión. Pero para Sean, esto es un proyecto. ¿Cuánto hay que usar? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las mejores cepas? ¿Y qué efecto tendrá a largo plazo? Por esto, se necesitan los estudios. ¿Te preocupa que no haya muchos estudios científicos que respalden esto? Al menos en este país. Si no lo hiciera, no creo que estuviera aquí. Si tenemos que lidiar con los efectos secundarios que aún no se han estudiado, tendremos que hacerlo cuando eso pase.
Pero los niños y yo ahora tenemos a mi esposo con nosotros. Hay una cepa que uso en las mañanas y otra en las tardes. Sean tiene suerte. El tratamiento con marihuana es legal para el TPT en California. Recomiendo esta cepa durante el día porque así puedes hacer tus cosas tranquilamente. Y tiene el dinero para comprarla, porque el seguro de salud no cubre esto. Pero muchos otros veteranos no tienen esa opción. Y los hospitales de veteranos no pueden prescribirla porque es ilegal a nivel federal. Es una sustancia controlada clase 1. Esto no va a cambiar a menos que estudios como el de Sisley prueben que la marihuana es un medicamento estudiado y efectivo. Por eso, Sean se siente con la obligación de ayudar a los veteranos. La apelación administrativa para la doctora Sue Sisley y una carta de un veterano. Protesta y lucha para que el estudio del TPT retome su curso. Encontraré dónde hacer este estudio, en esta universidad o en otra. Siento una obligación con estos veteranos, por eso realizaré la investigación. Sue Sisley está a punto de hacer una gran apuesta. Esto es increíble. Más sobre esto cuando regresemos. La marihuana medicinal en Las Vegas aún es un juego de azar, pero puede que la doctora Sue Sisley tenga suerte. Nos han llamado desde el día que se anunció mi despido. Sue dice que su estudio depende de encontrar un sitio para su investigación, como la Universidad de Nevada en Las Vegas. Sin una oficina oficial, no podemos obtener la licencia de la DEA. Y sin la licencia de la DEA, no me darán el material para el estudio. Al parecer Las Vegas es ideal. Hay políticas progresistas, una comunidad de marihuana medicinal y muchos veteranos que luchan cada día, pero pierden. Sean Kiernan conoce ese dolor. Tú ves cómo regresan esos soldados jóvenes. ¿Te preocupa su bienestar? Me preocupa mucho. He escuchado muchas historias y presenciado algunos hechos. Les dan tratamientos a estos jóvenes que los hacen adictos a opiáceos. Esto no tiene sentido, si consideramos que una simple planta los puede salvar y un estudio científico lo puede comprobar. Por eso Sisley sigue luchando y espera que Las Vegas la ayude. Ella tiene que esperar. Pero mientras tanto, a 4.800 kilómetros de distancia en Boston, hay otro estudio. Se siembra otra semilla en esta revolución. Siendo sincera, creo que este es el mejor momento para la investigación de marihuana, de verdad. Necesito que identifiques el número que es diferente, ¿sí? La doctora Stacy Gruber de Harvard ha estudiado la marihuana desde la década de los 90. La llaman la doctora marihuana. La conocimos por primera vez hace 2 años cuando investigaba los posibles daños que causa la marihuana recreacional en el cerebro. Ahora también estudia los posibles beneficios de la marihuana medicinal. Al parecer, Massachusetts es el lugar perfecto para este tipo de estudio, porque acaban de legalizar la marihuana medicinal. La meta de Gruber es estudiar a nuevos pacientes que nunca han usado la cannabis. Queríamos examinar a estas personas antes de que usaran la marihuana medicinal, luego en 3 meses más, 6 meses más y en 1 año más, para ver las funciones ejecutivas frontales. La pregunta es, ¿cómo la marihuana medicinal impacta la función cerebral a largo plazo? Quiero que me nombres los colores que ves lo más rápido posible. Los pacientes tomarán pruebas cognitivas antes y después de usar el medicamento. Azul, rojo. Y esto es revolucionario. Escanearán sus cerebros para ver los cambios. Por primera vez, veremos el aspecto de un cerebro bajo la influencia de la marihuana. Ahora, gran parte del país está apoyando la marihuana medicinal. Sí. Pero aún así, una de las preguntas fundamentales sigue sin respuesta. Sí. Eso es lo que tú quieres Quiero decir. saber cómo se ve desde principio a fin. Amelia Taylor también quiere saber. Tiene 34 años y 3 hijos. Amelia vive en Boston.
Yo solo uso un poco. Amelia también usa marihuana todos los días. ¿Le sorprende? A nosotros sí. ¿Cuánto durará eso? Esa es mi dosis para todo el día. Ella usa esta planta para el alivio. Amelia, al igual que Sean Kiernan, tiene TPT. Ella fue testigo del intento de asesinato de un amigo muy cercano. Sentía como si no pudiera respirar. Entraba en pánico. Y tenía miedo. ¿No creíste que tendrías esta reacción? No. Una reacción que la convirtió en una ermitaña. No salía de su casa o de su cama. No cumplía sus roles de esposa y de madre. Sentía que mi mente no me pertenecía. Te quería suicidar. A veces quería hacerlo. Y como un cuento repetido, los medicamentos que le prescribieron no funcionaron. Por eso encontré el cannabis. Intenté muchas cosas y nada dio resultado. Amelia iba a la iglesia y estudió desde la casa. Le enseñaron que la marihuana era mala, Necesito algo que me ayude con mi ansiedad durante el día. pero decidió que era necesaria. Se unió al estudio de la doctora Gruber. Esto es para saber qué buscar en el escáner. Sabía que monitorearían su progreso. Eso le dio la confianza para comprar cannabis por primera vez en su vida, en otoño de 2014. Me sentí muy relajada y muy feliz. Me sentí alegre. Fue una experiencia rara para mí porque hace mucho que no sentía eso. Y solo siguió mejorando. Amelia recuperó su vida. Eres muy rápido. Ya podía respirar durante el día. Ya no era difícil hacerlo. No me asustaba fácilmente. Me sorprende mucho que esto suceda. Dentro de muy poco, veremos el cerebro de Amelia para saber lo que ha hecho o no la cannabis. Y por qué pareciera ayudar a su TPT. Eso es algo que Rick Doblin, en otra parte de Boston, también está determinado a saber. La cepa precisa que Doblin y Sisley creen que puede sanar los cerebros de las personas con TPT sigue con su crecimiento. Aquí la cosecha está por comenzar. ¿Cuántas de estas plantas le pertenecen a Rick Doblin? 3 de estas plantas. Pero están a punto de aprender que una revolución no es fácil. Aunque consigan la marihuana medicinal, aún necesitan las aprobaciones de la DEA y un lugar para el estudio. Porque Las Vegas dijo que no. Durante los próximos años, Su viaje tendrá muchos altos y bajos. Pero la atención está en otro estudio revolucionario que podría tener un impacto en todos nosotros. ¿Puede la marihuana, una droga asociada con la pérdida de memoria a corto plazo, salvar las mentes de los que sufren Alzheimer? No lo parece, pero Mike Dobson intenta salvar su cerebro. Me aclara las cosas. Ahora es un poco mejor que antes. Hace unos años, a Mike le diagnosticaron Alzheimer. Como a todos los otros pacientes, le dijeron que no hay cura, pocos tratamientos y que solo empeoraría. Él empezó a olvidar, pero también sintió rabia, desolación y desorientación. Así vivía. No sabes qué hacer o a dónde ir. Es como estar perdido. Totalmente. Él estaba muy depresivo y decaído. Está ahí, cariño. Paula Dobson cree que la marihuana ha mejorado la vida de su esposo. No tiene toda su memoria, pero se ríe. Se puede comunicar. Es como tener al Mike de antes por momentos. Dobson es parte de una población que usa la marihuana para tratar los síntomas del Alzheimer, como los cambios de humor, irritabilidad y desorientación. ¿Quieres sentirte un poco más eufórico? Ahora, los investigadores creen haber descubierto cómo la cannabis ayuda a esto. Esta es una cepa que les puede ayudar. Tiene 20% de THC. Si tienen razón, esta podría ser una de las historias más importantes en esta revolución de la marihuana.
Laboratorio de Florida, científicos descubrieron que bajas dosis de THC frenan la acumulación de proteínas pegajosas que crean plaquetas en el cerebro. Una de las señales del Alzheimer. En bajas dosis puede reducir la producción de beta-amiloide. El doctor Chun-Hai Chao es un profesor asistente en el Bird Alzheimer's Research Institute en Tampa, Florida. Él cree que el THC es seguro y efectivo, y que también puede ser el tratamiento para el Alzheimer en el futuro. THC no es tan riesgoso. Es bueno porque los pacientes con Alzheimer no tienen medicamentos efectivos. No es tan solo el THC que funciona en las plaquetas del Alzheimer. Creen que los otros ingredientes de la marihuana, los cannabinoides, podrían reducir la inflamación general del cerebro. Esto podría combatir a muchas enfermedades cerebrales. Escuchamos rumores sobre esto en el 2013, cuando visitamos GW Pharmaceuticals en el Reino Unido. Las partes de la floración y las hojas que las rodean están recubiertas con miles de pequeñas pelotas. Se llaman tricomas, y el contenido es cerca de 77% de cannabinoides puros. El presidente de GW, Geoffrey Guy, y muchos otros creen que estos preciados químicos son neuroprotectores. Ellos protegen al cerebro contra agresiones y lesiones. No lastima, sino que protege al cerebro. Cuando las neuronas sufren estrés por un trauma u otra lesión, Si aún son escépticos, consideren esto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tiene una participación financiera en este tipo de investigación. La patente 6630507 cubre el uso de cannabinoides como neuroprotectores. Protege contra más daños cerebrales. El doctor Mark Ronbo desarrolló la patente para este departamento. ¿Cómo patentas algo que viene de una planta? No patentamos el compuesto. La gente puede usar el compuesto como quiera, según las leyes y otras patentes. Este es un método para usar el compuesto y desarrollar drogas que traten este tipo de enfermedades. Como una enfermedad degenerativa progresiva llamada encefalopatía traumática crónica. Traumas cerebrales repetitivos de múltiples contusiones o golpes consistentes en la cabeza son la causa. Esperamos intervenir el proceso de la neurodegeneración en fase tardía y suspender ese proceso. Dean Petganas es el presidente de Canalife, la compañía que compró los derechos de la patente. Como Geoffrey Guy y otros científicos, él cree que esta planta tiene mucho potencial para tratar lo intratable. Enfermedades cerebrales como el Alzheimer, el TFT y muchas otras. Hay que estudiarlo y tener la información. El veterano Sean Kiernan y la ama de casa Amelia Taylor son el nuevo rostro del TFT. Ellos son exitosos e inteligentes, pero se niegan a aceptar que no se pueda hacer más para combatir esta enfermedad invisible. Hay que perseguir los tratamientos que se ven prometedores. Se deberían enfocar en lo mucho que ayudaría a los individuos. Espera que ese enfoque ayude a la investigación de Sisley y Dobbin sobre el TFT. Él no sabe que esa ayuda vendrá de una alianza impensable. Estos senadores deberían conocer a estos pacientes. He investigado y presentado noticias sobre la marihuana medicinal por años y nunca pensé que vería esto. Se los mostraremos al regreso. Diciembre, año 2014. La doctora Sue Sisley llegó al estado de Colorado. El gobierno otorga $9 millones de excedente de impuestos de la marihuana medicinal para estudiar sus beneficios. Sisley quiere un poco de ese dinero para establecer su propio laboratorio de investigación. Sean Kiernan también está aquí. Soy un sobreviviente de muchos de los problemas con los que ustedes lidian gracias a la marihuana medicinal. Él quiere convencer al Consejo que el estudio de TFT y marihuana debería ganar. Creo que esto nos mostrará lo que muchos de nosotros, los veteranos, experimentamos, y es que esta planta tan antigua sí nos ayuda. 1 hora y media después, hay una votación. ¿Todos a favor? La votación es unánime.
Hay señales que indican que esta revolución gana impulso. La medicina tradicional y científicos académicos que antes no estaban dispuestos a participar en el mundo de la marihuana medicinal, ahora quieren estar involucrados a toda costa. Muchas personas han querido ayudarnos, como investigadores expertos en el uso de marihuana y veteranos con TFT, e investigadores financiados por NIDA que se encuentran en Johns Hopkins. Y ahora, un año después de que el gobierno federal aprobara el estudio, las plantas ya están listas y llenas de los químicos que tienen muchas promesas. Pero hay una pregunta que molesta a Rick Doblin. ¿Por qué se demoran tanto? Los investigadores han querido acelerar esto durante décadas al adquirir distintas cepas en otros lugares aparte de la Universidad de Mississippi. Incluso han demandado al gobierno, pero siempre pierden. Ahora, en medio de esta revolución, eso podría cambiar. Escuchemos a Nora Volkov, directora de NIDA. Nosotros abrimos los diálogos con la DEA. Para avanzar con la ciencia, tenemos que proveer unos productos de marihuana muy específicos. Creo que sería impresionante. La doctora Stacy Gruber sabe que esto sería muy importante. Los estudios que han usado la marihuana dada por el gobierno han sido muy útiles, pero también tienen unos límites debido a que el producto de la calle tiene más potencia y una variedad más grande de cepas. Creo que al estudiar escenarios más cercanos a la realidad en el laboratorio nos ayudará mucho más. Eso fue fantástico. Ahora ya puedes salir de ahí. Un escenario más real fue lo que Gruber pudo estudiar. No tuvo que conseguir la cannabis de la Universidad de Mississippi. Las pacientes como Amelia Taylor compraron su marihuana en tiendas locales. Por fin podremos ver el impacto que esta sustancia tuvo en su cerebro. Recuerden que ha usado marihuana todos los días por 3 meses. En esta imagen podemos ver... La doctora Stacy Gruber no encontró evidencias de daño en el cerebro de Amelia. Sí hubo un cambio en el córtex del cíngulo anterior, la parte del cerebro responsable de tomar las decisiones, emociones y de la empatía. Todo eso tiene un papel en el TFT. Es muy convincente y hace que yo quiera mirar más detenidamente a este tipo de procesos. Lo más importante es que Amelia se sintió mejor. Su ansiedad disminuyó en un 60% y ninguno de sus medicamentos anteriores había logrado eso. Son resultados emocionantes para una revolución investigativa. Ahora, es una revolución que estos 3 senadores quieren llevar al siguiente nivel. Este proyecto de ley que presentaremos quiere arreglar décadas de malas acciones. Marzo de 2015. Los demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand, junto al republicano Rand Paul, propusieron la legislación de la marihuana más audaz de nuestra época. Si se aprueba, crearía un cambio fundamental en la forma en que los Estados Unidos ve y maneja la marihuana. Las leyes de fármacos en este país necesitan una revolución de sentido común y de compasión. Para empezar, haría algo que los científicos han querido hace mucho. La marihuana pasaría de sustancia controlada a nivel 1 a algo menos prohibitivo, sustancia controlada a nivel 2. Cuando haces ese cambio, entonces puedes investigar la sustancia y descubrir cuáles son sus impactos médicos y saber cuándo usarlas. Eso era necesario y es algo muy simple. La ley también demandaría que se plantara más marihuana para investigaciones en otros lugares y permitir un acceso más amplio para los que la necesitan, como los veteranos, que por primera vez podrían obtener una prescripción para la marihuana medicinal en hospitales de veteranos. Detengamos la hipocresía. 3 de nuestros presidentes admitieron usar marihuana en algún momento. Personas en el Senado han dicho que han fumado marihuana de forma recreacional. Tienes que ser muy hipócrita para decir que has quebrantado leyes al usar la marihuana de forma recreacional, pero aún así no puedes apoyar que se use de forma medicinal por gente muy enferma y además decir que no deberían tener acceso a ella. Eso es muy importante y lo quise discutir con el presidente de los Estados Unidos. Ahora hay una ley que el Senado quiere aprobar y que dice que la marihuana tiene que cambiar de clase. Sí, se decía que no tenía beneficios medicinales. Ahora se dice que sí los tiene.
Tendría que estudiar los detalles, pero quiero decir que la prescripción cuidadosa de la marihuana medicinal puede ser apropiada. En este tema, creo que tenemos que seguir a la ciencia y no las ideologías. Eso siempre ha sido parte de nuestra historia. A menudo la ideología triunfa sobre la ciencia, muy seguido. Pero de vez en cuando nos encontramos con una revolución y la conducen los que nunca se rinden. Tenemos que seguir presionando porque eso es lo único que nos ayuda a que esto avance. Es una revolución que ha avanzado mucho en solo 3 años. Vimos a la pequeña Charlotte y cómo la marihuana medicinal transformó su vida. El gobierno que antes resistía, ahora apoya. Un campo desierto ahora tiene esta abundancia. Estudios prohibidos ahora pueden avanzar y probar que la marihuana es capaz de cambiar e incluso salvar vidas, como en el caso de Sean Kiernan y su familia. ¿Crees que eso lo salvó? Lo creo. Hemos recorrido un largo camino juntos y ha sido un proceso que no ha sido divertido o agradable, pero aún estamos aquí. Así vemos este proceso y queremos ayudar a otras personas. Ayudar a otros y cambiar al mundo. La revolución de la marihuana recién comienza.